Bueno, pues vamos a trabajar con una nueva lectura del bloque test. That's right. Ok, aquí está. Y justo, si no es la última, de hecho se ha abierto hoy, la que dice text on health problems or something like that. ¿Cómo? Eating disorders, that's right. Porque ese es el siguiente punto. El siguiente punto de vocabulario, hablar de la dieta, la salud, etcétera. Lo que ocurre es que prefiero que veamos trabajar con esto, porque como empezamos a ver el vocabulario, nos dan las 9 y no hemos. Entonces, vamos a hacer con el texto. Además, el hecho de trabajar con un texto, con un tema del que no hemos visto nada de vocabulario específico, es también para probar una cosa, para ir con más tranquilidad al examen, para que veáis que se puede hacer bien el examen. Y es que realmente, llegado el momento, teniendo una base sólida, da igual el tema que te eches. Tú vas a ser capaz de entender el texto, de responder a preguntas, etcétera, tal. Hombre, si tienes que escribir, pues sí, lo que hemos dicho. Ya cuando yo tengo que escribir el texto, si es algo relacionado, pues, ¿no? con un tema específico, pues conocer alguna palabra está bien. Pero en ese caso, uno podría más o menos defenderse si lleva poco o casi nada de un vocabulario específico. ¿Vale? Bueno, pues pulso ahí. Igual, ¿no? Esto ya es pues, como siempre en el curso. La ficha del texto y la ficha con el solucionario. Vamos primero con esa. Eating disorders, ¿ok? Eating disorders, que es el título. O sea, el título, que es lo habitual cuando hay título, no deja mucho a la imaginación, ¿no? Eating disorders, un poco así más, menos técnico, y puede decir de enfermedades relacionadas con la comida, ¿no? Desórdenes alimenticios y tal. Vale, pues vamos a leerlo brevemente, a ver qué nos cuentan. Eating disorders are one of the unspoken secrets which a lot of families suffer from. Millions of people are afflicted with these disorders every year, and most of them are adolescents and particularly young women. Why are adolescents and young women so susceptible to developing an eating disorder? According to the Institute of Mental Health, it is because at this period of time, women are most probable to diet and keep a slim figure. Certain sports, such as gymnastics, and careers, such as modeling, especially reinforce the need to stay slim. Anorexia nervosa is the name for not eating because you think you're fat. If you are at least 15% under your normal body weight and you are losing weight through not eating, you may be suffering from it. Bulimia nervosa is characterized by excessive eating and then eliminating the food by vomiting, abusing laxatives or diuretics, taking enemas, or exercising obsessively. If someone suffered from this disorder, it could stay for years because body weight often remains normal. When people suffer from bulimia, their families are very often ignorant of the situation. Eating disorders are serious conditions which need to be diagnosed and treated like any medical disease before it is too late. If it continued to go untreated, it could result in severe medical complications that could be dangerous for your life. Treatment of eating disorders nearly always involves group psychotherapy, and medication may also be appropriate. If you believe you may be suffering from an eating disorder, please get help. If the patient is properly diagnosed, these disorders are easily treatable and often cured within a few months. Okay? Bueno, digamos el texto. Bueno, que en esta primera lectura, ¿qué me cuentan, no? No. Se ha quedado buena tarde. No, bueno, justo decir que, bueno, que lo que es el nivel ISO del texto es el del examen, no es ni más ni menos, es un texto medio. ¿Qué ejercicios tenemos? Bueno, pues los típicos. Answer the following questions with information from the text, find synonyms for the following words, y el tercero, reproduciendo el ejercicio número 3 del examen, ¿no? Complete the following sentence with the appropriate word or words, ¿ok? Con un twist.
Y es que en este caso ninguna de las frases lleva un apoyo de palabra. Es decir, que todos los huecos van sin palabras y vosotros tenéis que decidir qué es lo que faltáis. ¿Vale? Pues nada. Que se ha quedado, es que me quedo con eso, me gusta eso, que se ha quedado buena tarde, así que vamos a ello, vamos con los eating disorders. A ver. Bueno, pues vamos a la corrección, esta corrección que yo llamo interactiva. Tenemos aquí abajo, bueno, tenemos también ya, vamos a proyectar el solucionario y vamos pasando de uno a otro. El primer ejercicio, pues es uno de los típicos, ¿no? El número 2, perdón, el número 1 del examen, que es el de las preguntas, ¿no? Ya sabéis que nos dirán, responde con long sentence o complete sentence o alguna cosa así. Bueno, la primera me dice, do people like talking about them suffering an eating disorder? Why not? ¿Ok? Se entiende más o menos, ¿no? Viene a decir que si a la gente le gusta hablar de que sufren o que tienen una enfermedad, un desorden alimenticio, ¿no? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Ok, ¿cuál es la propuesta del solucionario? Dice, no, they don't. Eating disorders are an unspoken secret many families suffer from. They are often very ignorant of the situation. ¿Ok? Tomado un poco del texto. Esta es una de esas preguntas que tiene a veces como dos respuestas y aquí se han juntado, ¿no? Si alguien ha puesto no, they don't, families are often ignorant of the situation, también podría valer. ¿Vale? Y lo de incluir esas dos y sobre todo lo de unspoken secrets, que queda un poco así, es porque la pregunta me dice si le gusta hablar. ¿No? Recordad la pregunta, lo que decía, dice, do people like talking about them? Entonces, como el texto dice así, algo como unspoken secrets, eso conecta la respuesta directamente con la pregunta, ¿no? Entonces, juntando una y otra, tenemos esa respuesta así completa, ¿no? Veis que un principio que últimamente sí repito, bueno, desde el principio, pero que últimamente también le presto un poco más de atención, es el hecho de que ajustéis la respuesta lo más posible a la pregunta, ¿vale? Es decir, que si hay varias posibles respuestas y demás, la que se elija, o como se formule esa respuesta, sea la que tiene una conexión más directa en la forma de expresarse, en el vocabulario que se utilice, etcétera, con la pregunta, ¿vale? Opciones, otras posibilidades, que siempre lo interesante de esta parte. Yo he puesto no de online y disorders are one of the unspoken secrets which a lot of families suffer from. Perfecto. Y se queda ahí, me quedo con eso. That's right. Y además tomado del texto, ¿no? Y insert and perfecto. No problem. Great. No, they don't like talking because they are unspoken secret. It is unspoken. Yo diría eso mismo, pero diría because the illness, la enfermedad, o the disease, o the eating disorders are an unspoken secret. Sí. Vamos. Yo me pierdo. No, yo es que no te preocupes, que yo me emociono. Es verdad que... ¿Puedes repetirme la frase, Maite? La copio aquí, la verdad. No, they don't like talking No, they don't like talking because they, don't secret. o sea, they are, ¿no? Ok. No, they're, ok. Ah, they solo. Ok. Ellos guardan secretos. Ah, ok. No, tú lo que estás diciendo aquí, si hubieras puesto, ellos son un secreto que no se dice. Por eso te decía que si mantienes esto, pero dices, en lugar de they are, dices, because the eating disorders, o mejor sin el de, perdón. Because eating disorders are an unspoken secret. Como estoy yo, parece que no sé inglés ahora. No guardan el secreto. Ok, vamos a hacerlo.
O sea, Ujú. ¿se podría poner en ese contexto? O sea, Perdona, Maite, porque no sé qué me pasa y estoy un poco aquí liándolo todo, lo voy a volver a escribir bien. No, they don't like talking because, entonces yo pondría eating disorders are an unspoken secrets, ¿vale? Es decir, porque las enfermedades son un secreto del que no se dice nada. Y ya con eso podría ser una respuesta, un poco atendiendo a lo que tú me has dicho, ¿vale? Para que encajara, no, they don't like talking because eating disorders are an unspoken secrets. Ahora tú lo dices, yo esto quiere decir que lo mantienen en secreto, ¿no? Entonces, no, tomo la primera parte igual. No, they don't like talking because they keep their illness or their disease or their disorder, todo es igual, in secrets. Y este sería para decir, y lo mantienen en secreto. To keep something in secrets. Es una forma de decirlo, ¿vale? Entonces, no, they don't like talking because they keep their illness in secret. O they keep their disease in secrets. Y este sería reformular un poco, es decir, creativo, pero vendría también muy bien. Esa respuesta sería una respuesta que además valorarían bien. Valorarían bien, ¿por qué? Porque entenderían que tú has leído, lo has entendido y has sido capaz de reformularlo de otra manera. Incluso más natural. Disorder, no hubiese puesto su, o sea, Sí, ok, disorder, sí, sí, sin problema. y se- Y sí que. sí. Pues este lo hubieran, te digo, lo hubieran valorado bastante. Porque digo, no me sonaba bien. Es que lo que te decir que unspoken suena como un poco pomposo, es decir, que realmente es correcto, ¿eh? Pero no sé si alguien diría, oh, this is unspoken, no sé, sino que diría, it's a secret, es el más natural. A ver si en casa, no, parece que no hay ninguna alternativa. Ok, pues volvemos a ver, tengo un problema. Bien, la siguiente pregunta, ok, me dice, why can some sports or professional careers lead to an eating disorder? Lead to, llevar a, conducir a, ok, ese verbo que ha aparecido ya alguna vez, pero bueno, está bien recordarlo. Lead to an eating disorder. Perdón. Bueno, pues me dice la propuesta del solucionario, because these sports or careers reinforce the need for the person to stay slim. Es decir, refuerzan la idea o la necesidad, perdón, de que la persona esté delgada. Slim, ya lo veremos la semana que viene, es una de las formas neutras de decir delgada. ¿Vale? Possibilities. Ok. Pero fíjate, lo que me estás diciendo con esa respuesta, que no te la darían por válida, es por esto. Porque esa gimnasia y el modelaje necesitan estar delgados. Es decir, es como has puesto como sujeto gymnastics and modeling. Y es como si, por eso no tiene sentido, como si ellos son los que tuvieran que estar. Ya. Tomando eso mismo, puedes decir, because for gymnastics and for modeling, they need to, y si hicieras ese pequeño cambio, because for gymnastics and for modeling, they need to, ya valdría. No sería la mejor, pero te valdría para que te aceptaran como respuesta. ¿Vale? Digo que no sería la mejor porque es mejor, porque encaja también mejor con la pregunta, porque la pregunta te dice, why can't some sport or professional careers? Es decir, no te especifica una en concreto, aunque en el texto sí. Por eso. Darle más caso a lo que intuyo, lo que pasa es que luego no sé ponerlo, porque iba a poner, because they practice gymnastics and modeling, Ajá. need to stay slim. Ok, pues fíjate, ese que es mejor que la que has puesto, yo diría, because if they practice, they need to
Si lo practican, necesitan estar delgados. ¿Vale? No, pero esa original que no has puesto estaría mejor y encajaría bien también. Insisto, yo preferiría, pues, algo un poco más general, porque la pregunta... Pero bueno, como el texto dice eso, también valdría. Pero el formulado de esa manera, because if they practice, o because those people who practice, claro que esto ya metemos una... Pero bueno, con esa idea primera, because if they practice, they need to... ¿Vale? Any other? Bueno, había cambiado un poco de la diccionario, un poco, vamos. Bueno, He puesto because certain sport and careers especially reinforce the need to stay. perfecto, ¿ves? Porque ahí sí que hay una idea general. That's right. Esa era Ahora, la... si yo me quería copiar hoy exactamente lo del texto, que es lo que siempre hago, y Ok. no, pero tampoco lo sé plasmar, o sea, Bueno, lo pero intento, fíjate, pero yo tampoco consigo lo que es. si quieres practicar la reformulación, aquí es donde lo tienes que hacer. Y me parece bien eso, porque eso te va a ayudar. That's right. Okay, let's continue with la siguiente que me dice. Ay, la siguiente pregunta. What are the main signs telling a person is suffering from anorexia nervosa? ¿Ok? Bueno, pues propuesta. The main signs are the fact that you are at least 15% under your normal body weight and that you lose weight through not eating. Digamos que la pregunta dice signs, es decir, que hay que poner dos al menos, las dos que están aquí, no vale con uno solo. Possibilities, options. Yo he copiado el punto. A ver. If you are at least 15% under your normal body weight and you are losing weight through no eating, you may be suffering from. No problem. Perfecto. Oye, si se puede copiar y eso está. Eso es una herramienta que en el examen puedes utilizar. Es decir, gana tiempo, evita errores. Pues perfecto. Nervosa. Es un poquito. Por not eating because you see. No, porque la pregunta lo que te pedía es: ¿cómo sabes cuáles son los síntomas? Sí, pero Que era un poco para utilizar la palabra sign, signo, pero bueno, iba un poco por ahí. lo de que no comen porque suben gordo. Ok, eso lo que pasa es que la descripción de de la enfermedad. La pregunta lo que te pedía, ¿cómo sabemos? Pues porque el peso está un 15% por debajo y tal, y luego pierden peso porque no comen. Vale. Uf. Esta es la pregunta. Entonces se podría copiar desde if you are Sí, como la ley, igual, es que esa parece que está clavada. Esa parece que está clavada, sí. Y el funcionario está puesto Sí, los síntomas sí. pueden ser y esto. El solucionario, pues por no hacerlo exactamente igual, pues siempre intenta variar un poco si se puede, pero bueno, tampoco. La siguiente dice, how is it that families don't often know one of them has anorexia? Esta tampoco está relacionada con la... Dice, suena en eco de la primera. Es decir, ¿cómo es posible que las familias a menudo no sepan que uno de ellos sufre anorexia? Esa sería la pregunta, ¿no? Lo que significaría. Bueno. Aquí no sale yo Okay. Families don't often know because the body weight of the sick person often remains normal. ¿Vale? Y la familia a veces no saben por qué, no lo saben porque el peso del cuerpo de la persona enferma permanece igual, sin cambio. Bueno, pero eso es de la, eso es sacado de la familia, no era antes. no sabía. Claro, familia, yo me iba a esa clase, pero digo, oye, Ok, let's see. Let's see. te están preguntando por la universidad, eso es lo que me ha sacado de... Claro, no sabía yo qué contestar. Es verdad. Sí. Hay un error.
Hay un error en la pregunta porque, claro, debía haber sido has bulimia. That's right. Claro, al redactar la pregunta está equivocado eso. Sí, sí, that's right. Yo te he puesto eso. Ah, ok. Family sabe Con razón no encontraba. Vamos, que no sabía. Sí, con razón era desconcertante. Claro, esa respuesta valdría siempre y cuando efectivamente en lugar de one of them has anorexia, one of them has bulimia. That's right, you are right. Yeah. Bueno, pues cambiamos anorexia por el bulimia y ahora sí, claro, es que si no, no había forma de tal. A ver, en el examen esto no tiene por qué pasar. Pero ha habido veces en el que, bueno, no sé, en formación profesional no, pero en selectividad, que pues antes cuando estaba en secundaria y tal, ya os he dicho que estaba un poco más en contacto con eso, que llegado el examen había alguna pregunta que no quedaba clara y había que se consultaba por teléfono con los coordinadores a nivel de la universidad y tal, para ver si había algún error o hacer algún tipo de... Y a veces resulta que se dan cuenta que la explicación no era la mejor, y aunque la pregunta era correcta, pero tenían que reformularla o decirle a los estudiantes in situ en el examen, tal, o sea que a veces puede... Porque si es erróneo y tal, puede ser motivo de suspensión y impugnación de examen y cosas de esas, me parece. Bueno, la siguiente dice, ¿Are there any dangerous consequences? No, pues simplemente, no está grabando, sí, perdón. Simplemente en la pregunta, en lugar de poner one of them has anorexia, lo cambiamos por one of them has bulimia. Es que si no, no tiene posible respuesta, no encaja con lo que me dice el texto. ¿Vale? Entonces, para un poco subsanar ese error, pues la pregunta sería, how is it that families don't often know one of them has bulimia? ¿Ok? Y ya la sé. contestación Y la respuesta entonces, ahora sí encaja, sería families don't often know because the body weight of the sick person often remains normal. Es que justo en el anterior hemos dicho que uno de los síntomas de la anorexia es que pierden peso. Entonces, claro, ahora resulta, pues, lógicamente es contradictorio, ¿no? Dice, el peso permanece igual, ¿no? Pero si antes me has dicho, claro, el error era ese que estábamos hablando de dos enfermedades diferentes. Aunque a veces se confunden, porque es verdad que a veces se confunden, pero son dos enfermedades diferentes. Bueno, la siguiente. ¿Are there any dangerous consequences if eating disorders go untreated? Es decir, no se trata. Fijaos que en lugar de decir are untreated, pues una forma de decirlo también con el verbo go. Bueno, yes, there are. If it continued to go untreated, it could result in severe medical complications that could be dangerous for your life. Y aquí nos han mareado mucho, el primer bloqueado la vida y se acabó. Y directamente, porque esa frase condicional es justo la que dice el texto. ¿Vale? Pero bueno, si responde perfectamente a lo que nos pregunta, no problem. Yo he puesto esa, pero recortada con él. A ver, He puesto yes, there are. It could result in severe medical complication. it could result It could result in severe. severe medical complication. Vale, creo que no tendría problema. No te deberían de poner, no te pondría ningún. Porque ya queda claro en la pregunta lo de Cowan City. No sería necesario, ¿verdad? Si se omite, volver a preguntarlo, ¿no? Y there it could result. Ese it remite al hecho de que no se trata. That's right. You could result in severe medical complication that could be dangerous for your life. Ok, pero en lugar del you, pon it could result. Claro, porque el it, como digo, se refiere al hecho de que no se trate. No se refiere a una persona o se refiere, sino que ese it de esa frase se refiere a que, oye, si no se trata, ¿vale? Podría, de hecho, en la respuesta, cuando dice, if it continues to go untreated, it could, ese it, sujeto del could, se refiere a toda la oración del if que viene antes. Es decir, si eso no pasa, entonces eso podría, ¿vale? Y la última me dice, how can this kind of disease be cured? It can be treated with group psychotherapy and medication.
It can be treated, es decir, se la puede tratar with group psychotherapy and medication. Con terapia de grupo y medicación. It will be good for a group therapy and medication. Okay, with a group psychotherapy and medication. That's right. Bueno, Alberto, tengo que decir. No me digas que están Sí, pero estaba gustaría poner letras No, habla de eso, el texto al final dice que, bueno, que si se coge a tiempo, realmente con psicoterapia, o sea, con terapia de grupo, medicación y tal. He puesto treatment or eating disorder, early, always involves psychotherapy and medication must be done. Yo quitaría, si quitas el may also be appropriate, Ya. ahí ya te queda niquelado. Si te quitas el may also be appropriate, te queda niquelado. Sí. No, es que es justo lo que dice, es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto, dice eso, ¿no? Dice, if the patient is properly diagnosed, these disorders are easily treatable, and, no, perdón. Aquí, treatment of eating disorders nearly always involves group psychotherapy and medication. Entonces, yo creo que para encajar, que quede perfecto, me quedaría en medication. Y el may also be appropriate, pues, ya está. Claro, pero es que como pone en medication, Sí, may also be appropriate. Ok, pero si lo quitas, tampoco, yo lo quitaría. O sea, se queda así ajustado, dice, a ver, porque la pregunta, vamos a ver, está aquí abajo. La pregunta dice, ¿cómo se puede curar? ¿No? How can this disease can be cured? Bueno, ok, vale, si lo dejara es verdad que tampoco supondría tampoco una disrupción y un problema. Pero yo diría treatment and eating disorders nearly always involves group therapy and medication y tal. Pero bueno, si mantienes la coma, may also be appropriate, vale, tampoco quedaría, no sería algo descabellado. No. Está bien. Ok, bueno, siguiente, que es la pregunta favorita. Los synonyms y demás. Aquí además nos dicen. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, igual nos dicen tipo de, y aquí sí muy completo porque nos dicen el tipo de palabra y el párrafo. Bueno, la primera, thin, pues bueno, por lo que hemos dicho, slim, ¿no? Que ya lo veremos la semana que viene, que es como la forma neutra de decir delgado, ¿no? Below, under, ¿ok? Below significa, es una forma de decir también under. Under, la preposición. No, es que como no se ve bien. Sí. Below es debajo, under es debajo de, bueno, pues, más o menos, ¿no? Overusing, abusing, perdón. Over, porque como está en ing, lo tengo que mantener igual. Overusing, abusing. Ya lo digo, que esto saldrá seguramente la semana que viene. Abuse es abusar, en el sentido de usar algo mucho. Pero cuidado, también es maltratar. El maltrato es abuse. El abuse, ¿ok? O sea, también se utiliza en ese. A ver, ¿has dicho? Overusing, abusing. Porque recordad que en la misma forma en la que se nos presente la palabra, sí, usar mucho. O un uso muy común es cuando hablamos del maltrato. Maltrato infantil, maltrato a la mujer, etc. Cualquier tipo de maltrato, abuse. ¿Ok? Stays, remains, ¿ok? El verbo remain es permanecer, ¿no? Y también como sustantivo son los restos. The remains. Hay una película maravillosa, pero no sé si dice siquiera lo que queda del día, ¿sabes? Que sale Anthony Hopkins y es una película. A mí me encanta. Y aquí fue lo que queda del día, pero no recuerdo si el título original era Remains o... No era igual. No era el Remains este, pero bueno. Ok. Almost, nearly, casi,
¿vale? Almost es casi, pues otra forma de decirlo es nearly. Y por último, in the right way. Uy. Properly. ¿Vale? In the right way, properly. Y the right way significa de la manera adecuada, ¿no? Apropiadamente, correctamente, eso es el properly. Ok, y la última, que es la versión, hoy estamos de versiones extremas, de la pregunta número 3, pero en un caso en el que no hay nada, es decir, me das directamente el hueco. Ya sabéis que la pregunta número 3 del examen puede ocurrir eso, es decir, que va a haber alguna que otra frase en la que solo me den el hueco, pero que también habrá muchas otras en las que, acompañado del hueco, entre paréntesis, hay alguna palabra, que normalmente será un verbo o un adjetivo, para que me dé un poco, me guíen hacia eso, ¿vale? La mecánica es siempre la misma, leer la pregunta o leer la frase e intentar deducir qué me hace falta ahí, si un sustantivo, si un verbo, si una partícula. Bueno, vamos a ir viendo. La primera dice, Melvin left if doctors had treated him earlier. ¿Qué falta ahí? Yo te no le esto, porque cuando me dio el otro le tenía medidas de lo que había buscado al principio. A ver, porque ya sabéis que la pregunta número 3, en cada una de las frases se centran en un punto de gramática de los que hemos estudiado. En esta primera frase, ¿qué punto de gramática es el que...? Una condicional, porque aparece una oración de if, o sea, que quieren saber algo de las condicionales. ¿Cómo? Could be. El could me lo puedo quedar, pero me hace falta otra cosa. ¿Qué tipo de condicionales? De los tipos que hemos visto. 0, 1, 2 o 3. Eso, recordad que eso que para saber, para identificar el tipo de, o sea, cuál es el tipo de condicional, me fijo en los tiempos verbales. Aquí el único tiempo verbal, y ya por ahí va un poco la pista, que yo tengo es el de la oración de if. ¿Qué tiempo es ese? ¿Qué tipo de pasado? Past perfect. ¿Qué tipo de condicional de los tres de los cuatro que vimos utilizaba la oración del if el past perfect? El tercer condicional, el de la condición imposible. La correlación de tiempos era oración del if con el past perfect, oración principal con el would have más un participio. O could have, también podría haber. Ya me dan el participio left. Yo tenía que haber puesto o could have o would have. Melvin would have left o could have left if doctors had treated him earlier. Habría vivido, podría haber vivido. ¿Vale? Las pistas las tenéis siempre en la frase. Esta frase, por ejemplo, es muy probable. Este tipo así, perfectamente. Eso no es nada extraño, no es nada rebuscado, que nadie se lo ha inventado. No, o que lo ha encontrado por ahí. No. Este tipo es muy probable que lo pusiera. Porque consideran que hay las suficientes pistas en la oración que te dan para que tú llegues a lo de could have o would have. He dicho considera. Ellos piensan que tal. Bueno, la siguiente. She is the girl who from anorexia at this moment. Este, ¿veis? Es un poco más rebuscado. Este es un poco más rebuscado. Pero se podría sacar también. That's right. Who is suffering from anorexia. Bueno, es una relativo, who, como sujeto buscan un verbo, y aquí la pista, porque lo has leído en el texto, porque de repente te acuerdas, es el from anorexia, diría, from enfermedad, momento, suffer, porque el verbo, ya lo veremos la semana que viene, es suffer from. Sufrir una enfermedad, si utilizamos el verbo suffer, es suffer from. Entonces, she is the girl who is suffering, porque me dice en este momento, who is suffering from anorexia at this moment. ¿Vale? La siguiente. She has diagnosed with anorexia by the best doctor in town. Igual, esta sería de las que dice, no, esta la tiene que sacar porque es que casi que se lo estamos diciendo. ¿Qué me hace falta ahí? Bueno, ¿qué gramática trabaja, se centran aquí?
con esa frase? ¿Qué punto gramatical de los que hemos estudiado? Ella ha estado bien. Ben, that's right. Ella, o sea, en español lo natural sería la han diagnosticado, le han diagnosticado. En inglés diría, ella ha sido diagnosticada de anorexia por el mejor doctor de la ciudad. She has been, es decir, me están pidiendo el participio del verbo to be. Be was where, been. ¿Vale? She has been diagnosed with anorexia by the best doctor in town. Otra forma muy probable, o sea, que es posible que preguntara la pasiva, así, de esta manera. Vale. La siguiente, she told me she was feeling better last week thanks to that new medicine. Y esta, yo he visto alguna como otra en el examen, igual que esta. O sea, esta no es probable, es que he visto exactamente igual. Ajá. Por lo tanto, than last week thanks to that new medicine. That's right. Great. Excellent. Pues esta está modelada a partir de una real, ¿eh? O sea, no sé en qué examen, pero bueno, apareció así. She told me she was feeling better than last week. Se sentía mejor que, ¿no? Comparativo, de superioridad, con better, que es una forma irregular, y, como dice Juan Alberto, siempre el than, porque las comparaciones, sean de superioridad, de inferioridad, pues, como su nombre indica, se contrastan, se comparan dos elementos. Y la última, how long she fighting with that illness since last year? Has dicho que era Como illness, enfermedad. Illness, disorder, disease. A ver, ¿qué pistas tenemos? Tenemos how long. Since last year. Me dan ahí un verbo fighting con ing. y sí, Mm. ¿no? Repito, how long, que ya vimos que iba asociado normalmente a un tiempo concreto. Since, que va asociado a un tiempo en concreto. Es una pregunta. Me dan ya un verbo que indica una acción que es fighting, que va además en ing, o sea que le están dando bastantes pistas. Es decir, igualmente los examinadores considerarían que están siendo muy generosos. No. How long has she been fighting with that illness? ¿Durante cuánto tiempo lleva ella luchando contra esa enfermedad? Es decir, es el present perfect continuous, presente perfecto continuo. Has, be con ing. Have o has, participio de be e ing. Entonces, how long has she y el participio been fighting with that illness? El present perfect continuous lo que enfatizaba era, o lo que le daba importancia era al tiempo durante el cual la acción que indicaba venía ocurriendo. Por lo tanto, siempre había en esa frase una expresión de tiempo. En este caso hay doble, porque tenemos en la pregunta how long y la respuesta since last year. ¿Vale? How long has she been fighting with that illness? ¿Ok? Bueno, forma excelente. Pues sí, ya, la verdad es que ya las clases que nos quedan, muchos de los ejercicios van a tener cierta intensidad, sí. Bueno, vamos a ver que aquí hay alguna pregunta. Bueno. Intentarlo.